Hola amigos, es un gusto y un privilegio estar con ustedes para trazar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte a cerrar los ojos y hacer una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que nos capacites a comprenderla. Imploramos, oh Dios, que tu escudo protector esté con cada uno de nosotros y que tú fortalezcas nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer y a andar en tu redil. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que he titulado El llamado de Dios para ti. Y está basado en la experiencia del apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de los cristianos, pero que aceptó el mensaje del Señor Jesucristo porque recibió un llamado directo del mismo Jesucristo. El apóstol Pablo vivió una vida llena de experiencias extraordinarias que sirven como referente para cada uno de nosotros en nuestra época. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24, y vamos a leer lo que dice el versículo 10 en adelante. Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara, y él respondió: sabiendo que hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Tú puedes verificar que hace solo 2 días subí a adorar a Jerusalén, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me hallaron discutiendo con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni te pueden probar las cosas de que me acusan. Pablo está haciendo aquí una defensa de él. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está haciendo una defensa de él ante este personaje? La respuesta la encontramos en el mismo libro de Hechos, el capítulo 23, y vamos a buscar lo que la Biblia dice textualmente desde el versículo 12 en adelante. La palabra de Dios dice así: venido el día, algunos judíos tomaron un complot para hacer la vida imposible a Pablo y para matarlo. Eran más de 40 los que hicieron ese juramento. Estos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Un complot de los principales, un complot de la misma gente de su pueblo. El apóstol estaba experimentando ahora una persecución. En el pasado, él había sido un perseguidor de la iglesia, pero transformado por Jesucristo, se convirtió en un gran predicador. Pero en los momentos de angustia, de dificultad y de tribulación, Dios siempre tiene una respuesta favorable para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene a alguien. Él envía a alguien en tu ayuda. Él envía a alguien en mi ayuda. La ayuda que Dios le mandó al apóstol Pablo, se la mandó a través de un sobrino que él tenía. Miremos lo que la Biblia dice en este mismo libro de Hechos. En el libro de Hechos dice la palabra de Dios que un sobrino de Pablo que estaba allí oyó hablar de la emboscada y fue al cuartel y avisó al apóstol Pablo. Eso está en el versículo 16 de Hechos capítulo 23. Entonces Pablo, con ese informe que le lleva a su sobrino, manda a pedir apoyo al tribuno, y el tribuno lo saca de la ciudad de noche para llevarlo a Cesarea y lo lleva custodiado por unos hombres. Entonces cuando él está en aquel lugar es cuando él empieza su defensa, porque de él hablaban muy mal, como de ti también pueden hablar mal cuando recibes el llamado de Dios y lo estás cumpliendo a cabalidad. Miren unas cosas que decían esta gente acerca del apóstol Pablo.
Versículo 5 del capítulo 25 de Hechos. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta llamada los nazarenos. Hablaban mal del apóstol Pablo, habían hecho un juramento, no iban a comer nada hasta matarlo, y eran 40 hombres. Por eso es que el apóstol le dice lo que está consignado en la palabra de Dios en el versículo 13 y 14 del capítulo 24. Dice de la siguiente manera: ni te pueden probar las cosas de que me acusan, pero eso confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Pablo era un creyente en el Señor. Pablo aceptaba la ley. La ley es el Pentateuco, constituido por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también creía en todos los profetas, constituido esto por los profetas mayores y los profetas menores, como el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, como el profeta Daniel, como el profeta Habacuc, Abdías y todos los demás profetas que están en la Biblia. Pablo les decía: yo tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección tanto de justos como de injustos. Él tenía las mismas convicciones. Cuando ya Pablo es custodiado por aquellos hombres y llega a Cesarea, entonces Pablo, él allá empieza a hablar también. Empieza a hablar ante Félix, y Félix queda espantado y le cuenta todo a él también, y no hallan en él ninguna culpa. Siguiendo con este relato, él apela ante el emperador romano, él apela ante el César, y ante el César es llevado. Pero cuando el apóstol relata su conversión, la relata de una manera extraordinaria. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 26, y vamos a leer el versículo 12 en adelante. En ese versículo 12 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y con comisión de los principales sacerdotes. Iba persiguiendo cristianos. La Biblia narra que al mediodía se le apareció un resplandor más intenso que la luz del mediodía, y lo envolvió a él y a todos los que con él estaban. Y se escuchó una voz fuerte que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Es duro dar coces contra el aguijón? Entonces el apóstol preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Jesucristo le hizo un llamado personal al apóstol Pablo. Hoy el Señor Jesús también hace llamados personales a las personas a través de lecturas de la Biblia, a través de predicación, a través de este tema que estoy hablando contigo, a través de una sanidad. Cualquier mecanismo Dios usa para hacerte un llamado. Entonces la voz del cielo le dijo, versículo 16, levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Te libraré del pueblo y te libraré de los gentiles a los cuales te estoy enviando ahora. Palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de poder, palabras que motivaban para que el apóstol tuviera una convicción plena en Cristo Jesús. Y miren lo que le dice. Él le da una misión. Luego que le da un llamado, le da una misión que cumplir. Escuchemos. Versículo 18 de Hechos 26. Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermoso el llamado y la misión
que el Señor Jesucristo le encomienda a Pablo. Y es la misma misión que Dios nos está encomendando a nosotros hoy. El apóstol Pablo vivió una vida en armonía de los principios divinos. No importa que él haya sido un perseguidor, no importa que haya sido malo. A Dios no le interesa el pasado tuyo. A Dios no le interesa nuestro pasado. A Él le interesa el presente. Y un presente que está guiado por el Señor Jesucristo es un presente con esperanza. El apóstol Pablo entonces es llevado a Roma porque ya él había hecho una apelación ante el César. Y cuando lo llevan a Roma, cuando él es llevado en aquella embarcación, Dios le iluminó que iba a acontecer una gran tempestad y que iba a haber gran peligro. El versículo 9 del capítulo 27 del libro de Hechos dice lo siguiente: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque había pasado el ayuno, Pablo les advirtió: señores, veo que la navegación va a ser con peligro y grave daño, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ellos no le hicieron caso al apóstol, sino que le hicieron caso fue al piloto y al patrón de la nave. No le prestaron atención al apóstol Pablo. Como consecuencia de ello, vino el padecimiento, vino el naufragio. Miremos lo que la Biblia dice en el capítulo 27, versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, se puso de pie en medio de ellos y dijo: señores, hubiera sido mejor haberme oído y no salir de Creta y evitar este inconveniente y esta pérdida. Él hace un llamado a la reflexión, pero no es un llamado hostigador, no es un llamado acusador, es un llamado de misericordia, porque Dios lo había iluminado a él. Versículo 22 de Hechos 27 dice: pero ahora os insto a que tengáis buen ánimo, porque ninguno de vosotros se perderá, sino solo la nave. Porque esta noche se me presentó un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, y le garantizó al apóstol Pablo que la nave se iba a hundir, pero que ninguno de los que estaban allí iban a perecer. El ángel le dijo: no temas, no tengas temor. Son las mismas palabras que Dios nos dice a nosotros hoy. No tengas temor. Si tenemos alguna preocupación, confiemos en Dios. No tengamos temor. Ninguno de ellos se perdió. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Saben cuántas personas iban en esa embarcación? El versículo 37 lo dice. Éramos en total 276 personas en la nave. Y aunque el barco naufragó, todos se salvaron. Ellos cogieron tablas como pudieron, orientados por el poder de Dios, y fueron llevados hasta la orilla. Y ellos fueron a parar a una isla que se llama Malta. El versículo 39 dice: cuando se hizo de día, los marineros no conocían la tierra, solamente veían, dice la palabra de Dios, una ensenada con playa, y acordaron echar la nave contra ella, si podían. Así que cortaron las anclas y las dejaron en el mar, y aflojaron también las ataduras. Una vez que ellos estaban a salvo, dice el capítulo 28, supieron que estaban en una isla llamada Malta. ¿Qué hicieron los nativos? La Biblia narra que los nativos los atendieron, que hicieron fogatas, que les dieron provisiones. Y también nos muestra la Biblia que el apóstol Pablo juntaba algunas ramas. Capítulo 28, versículo 3. Cuando Pablo juntaba algunas ramas secas para echarlas al fuego, una víbora, huyendo del calor, se prendió de la mano de Pablo y lo mordió, inyectándole su veneno. Pero en Pablo se iba a cumplir una profecía que el mismo Cristo había dicho. Esa profecía la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo del 18 al 20. La palabra de Dios en este precioso libro de Marcos nos dice lo siguiente.
Dice, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. El apóstol Pablo quedó con la serpiente allí. Los nativos observaron al apóstol Pablo y ellos dijeron, ciertamente este hombre debe ser un homicida, porque escapó de la tormenta, escapó del naufragio, pero ahora va a morir por el veneno de la serpiente. Eso era lo que ellos pensaron. El versículo 4 de Hechos 28 dice, cuando los nativos vieron la víbora colgada de su mano, decían unos a otros, este hombre de cierto es un homicida, escapó del mar, pero la justicia no le dejará vivir. Pero Pablo sacudió la víbora en el fuego y ningún mal padeció, cumpliéndose perfectamente las palabras de Jesucristo. Ellos esperaban verlo hincharse o caer muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Se cumplió la palabra del Señor. Pablo recibió el llamado de Dios, empezó a cumplir la misión, fue un predicador internacional, predicó en muchos lugares, sufrió mucha persecución, tuvo angustias, tuvo temores, pero en medio de las angustias y del temor recordaba siempre las palabras de Jesucristo, no temas, porque yo estoy contigo. Las mismas palabras están disponibles hoy para cada uno de nosotros. Y siguió cumpliéndose la profecía de Jesucristo, porque en ese lugar había una propiedad de Publio, era el principal de aquella isla. Él nos recibió y hospedó amablemente durante 3 días. Este hombre llamado Publio era muy humanitario y a los 276 los hospedó. Pero el padre de Publio, dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 28, estaba enfermo con fiebre y con disentería. Y Pablo entró a verlo y después de haber orado, puso las manos encima de él y lo sanó. La Biblia sigue contando que cuando el pueblo vio que había un hombre sanando, todos fueron aquellos que tenían enfermedades y fueron sanados por el poder de Dios. El apóstol Pablo recibió un llamado directo de Jesucristo para predicar la palabra, para enseñar que había un juicio, para enseñar que vendría una resurrección de justos y de injustos, para enseñar que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, para enseñar que recibiremos una herencia inmortal. Hoy tú y yo somos llamados por el Señor Jesucristo para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece en la oscuridad. El Señor Jesucristo ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo fue teniendo un conocimiento progresivo de la palabra. El apóstol Pablo un día dijo, por ejemplo, como dice 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y decía, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero teniendo en cuenta la comunión que tenía con Dios, Dios le fue mostrando cosas. Y ese mismo apóstol que decía esas cosas, luego dijo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así dijeron otros apóstoles, como Pedro y otros del Señor, porque el Señor les mostraba lo que iba a acontecer en sueños o simplemente colocaba las impresiones en el corazón de cada uno de ellos. El apóstol Pablo murió cuando fue ante el César, pero Dios quería que Pablo le predicara al César, que le testificara a él. Pablo tuvo la oportunidad de estar ante el emperador, tuvo la oportunidad de estar ante reyes, ante gobernadores, ante tribunos, ante centuriones,
ante pobres, ante ricos, ante presos que estaban con él allí, ante los nativos de aquella isla llamada Malta, y a todos les predicó cumpliendo cabalmente el llamado que Dios le había hecho. Cristo Jesús hoy te hace un llamado para que entregues su vida a Él antes que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo quiere utilizarte para que seas una antorcha que ilumina en el lugar oscuro. El Señor Jesucristo quiere dotarnos a todos de su poder para hacer esta obra, porque Él lo dijo, y el libro de Mateo capítulo 28 lo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dios quiere que tú cumplas con esa misión. ¿Quieres cumplirla? Si es así, te invito a hacer una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos, y ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a orar y que los enfermos sean sanados. Ayúdanos, Padre Santo, a predicar el mensaje que tú quieres que sea predicado, el mensaje de salvación. Nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos que tu bendición sea con todos los que están escuchando este tema. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea contigo.